Gloria a Dios. Muy bien, bendiciones. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el momento entonces del enigma. Pero ayer dejamos por acá un enigma. Vamos a repetirlo. Damos la respuesta. Luego regresamos con el enigma de hoy para mañana. Muy bien, el de ayer decía así: como viendo al invisible, se mantuvo en el camino. Fue escogido siendo un niño para cumplir una misión. Fue un gran legislador, cumpliendo con su objetivo. Tuvo muchos enemigos, pero a todos los venció. ¿De quién estamos hablando entonces? De Moisés. Fue un gran legislador. Cuando fue un niño, fue escogido por Dios. Usted sabe por dónde tuvo que pasar Moisés. Pero bueno, vamos entonces con el enigma de hoy para mañana y regresamos con la reflexión del enigma de ayer. El de hoy para mañana dice así: no fue Elías, no fue Moisés, no fue David, no fue Josué, pero vio la gloria de Dios como ningún otro. Tal vez para mí no estaba convertido, como lo podemos ver. Vamos a repetirlo. No fue Elías, no fue Moisés, no fue David, no fue Josué, pero vio la gloria de Dios como ningún otro. Tal vez para mí no estaba convertido, como lo podemos ver. ¿De quién estamos hablando? Bueno, ya esto para mañana. Pero entonces regresamos con el enigma de ayer para dar la reflexión. Entonces el de ayer vamos a repetirlo, dice así: como viendo al invisible, se mantuvo en el camino. Fue escogido siendo un niño para cumplir una misión. Fue un gran legislador, cumpliendo con su objetivo. Tuvo muchos enemigos, pero a todos los venció. ¿Verdad? Fue un gran vencedor. Muy bien. Entonces es Moisés. Muy bien. Usted sabe que Moisés fue escogido por Dios. Eso no cabe duda. Siendo un niño, la mamá tuvo que utilizar una treta para salvarlo. Lo puso en un canasto en el río Nilo, un río que era bastante peligroso. Pero bueno, allí fue rescatado por la hija del faraón. Y Dios es maravilloso. Fíjese usted este detalle. Faraón queriendo acabar con el pueblo de Israel. ¿Y qué hace Dios? Dios entonces manda a uno del pueblo de Israel, desde luego siendo un niño, para que sea adoptado por la hija del faraón y lo lleve al palacio. Allá fue criado como un príncipe, ¿verdad? El hombre que Dios había escogido para salvar a Israel de sus enemigos fue criado en el palacio de sus enemigos como un príncipe. Imagínese usted todo lo que Dios hace. Posteriormente, no vamos a entrar en detalle porque el tiempo no nos va a dar. Posteriormente, Moisés conoció que el pueblo de él era el pueblo que estaba siendo oprimido. Y en una oportunidad, estando en el campo, vio cuando un egipcio maltrataba entonces a un judío y él lo defendió. Lamentablemente, aquel egipcio entonces pues dejó de existir por lo que hizo Moisés. Y cuando esto se supo, Moisés tuvo que huir al desierto. Pero todo esto venía de parte de Dios. Moisés en Egipto fue criado como un príncipe, con todos los conocimientos de un príncipe egipcio, y ahora va rumbo al desierto huyendo
pero el propósito de Dios era ser preparado ahora en el desierto, porque el ministerio de él se iba a desarrollar en el desierto. Moisés era un príncipe, como tal vivía, no conocía la vida del desierto, que era bastante dura. Dios lo planeó todo. Ahora Moisés sale huyendo al desierto, ¿verdad? Allá estuvo entonces nada más y nada menos 40 años. Escuche bien, 40 años estuvo Moisés entonces viviendo en el desierto. Allá conoció a una joven que luego fue su esposa. En fin, formó una familia. Durante estos 40 años ya Dios lo había preparado. Cuando Moisés huye de Egipto tiene 40 años. En el desierto pasó justamente 40 años, ¿verdad? Preparándose, Dios preparándolo. Ahora, cuando Moisés regresa a Egipto, ya que Dios se le manifestó en una zarza ardiendo y le dice: vaya a Egipto para que libre a mi pueblo, él viene. En fin, acontecieron muchas cosas que el tiempo no nos alcanza para entrar en detalle. Lo cierto es que cuando viene Moisés, hace las señales primero al pueblo de Israel para que ellos vean que fue Dios que lo envió. En fin, una vez ya ellos convencidos que Dios lo envía, se alegran, se preparan para salir de Egipto, y Moisés entonces va a hablar con Faraón. Faraón se porta pues renuente. La historia, ¿verdad?, relata muchas cosas que pasaron, pero lo cierto es que finalmente Moisés entonces saca a Israel de Egipto. Fue tanta la gloria de Dios que se mostró que con Israel, que era un número más o menos como 600,000 personas, dice la Biblia, salieron mucha gente que no eran judíos. Habían mirado la gloria de Dios y se unieron entonces al pueblo de Israel y salen de Egipto rumbo al desierto, a la tierra prometida. Ahora, en el desierto también acontecieron muchas calamidades, pero Moisés se mantuvo como viendo el invisible. La Biblia dice que se levantaron muchos judíos, algunos quedaron postrados en el desierto, de tal manera que Dios juró que aquellos que salieron de Egipto no entrarían a la tierra prometida. Solamente entró Josué y Caleb, y por cuanto ellos creyeron a Dios, los demás quedaron postrados en el desierto. Pero Moisés se mantuvo siempre como viendo el invisible, a Dios, y por eso logró lo que Dios le había ordenado que hiciera. Ahora bien, es importante entender que aunque Dios te haya llamado, las cosas no serán color de rosas. Aunque Dios te haya llamado, te haya entregado un ministerio, no te creas que todo te va a salir bien. Dios va a permitir muchas cosas, porque aparte de tu ministerio está tu personalidad. Ve a Moisés. Después de ser un hombre violento, había sido criado en la cultura egipcia, y aparte de eso era uno de los mejores guerreros. Ahora, cuando Dios lo lleva al desierto, que lo procesa, llegó a ser el hombre más manso de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios lo había procesado. Tiene que hacer igual contigo. De repente tú tienes un ministerio, tienes un llamado, pero tu forma de ser no es la correcta. Dios tiene que procesarte. Todas las cosas que te pasen a ti, sea buena o sea mala, es con un propósito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Porque Dios es el que sabe lo que está haciendo. Recordándonos que Dios siempre tiene el control, y a los hijos de Dios no le pasan accidentes. Dios los cuida, y todo lo que viene sobre ellos fue determinado en los cielos. Entonces, si está pasando algún proceso, es para tu bien. Dale gracias a Dios, porque es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, y Dios hará su obra en ti.